¿Qué podemos hacer? Pues lo que hicimos es utilizar el análisis de arquetipos. Un arquetipo, según la Wikipedia, es un patrón ejemplar del cual otros objetos, ideas o conceptos se derivan. O sea, por ejemplo, vamos a revisar qué es un arquetipo en el mundo real. Si consideramos a Jack Sparrow, al capitán Jack Sparrow, pues podríamos verlo como una mezcla, por ejemplo, un 50% pirata, del arquetipo pirata, más un 50% o 40-60 de otro arquetipo que sería payaso. O el Doctor House lo podemos ver como una mezcla de 3 arquetipos, por ejemplo, pues no sé, 30%, 30% doctor, 20% detective, más 50% de mala leche, por ejemplo. Bueno, entonces, a nivel estadístico, el análisis de arquetipos es, digamos, es similar, es la misma idea que en la vida común. El objetivo es encontrar unos pocos individuos extremos o puros, que se llaman arquetipos, de forma que el resto de individuos sean una mezcla, una mixtura de estos arquetipos. Para hacer esto, pues matemáticamente se plantean unas ecuaciones, hay unos algoritmos, hay que minimizar una función, pero la idea es esta. Vamos a verlo gráficamente en 2 dimensiones. Supongamos que solamente tuviéramos 2 variables en lugar de las 6 que tenemos para el diseño de la cabina de aviones. Pues si quisiéramos encontrar, por ejemplo, 3 arquetipos, pues nuestro algoritmo iría iterando, partiría de 3 al azar, iría iterando hasta encontrar 3 arquetipos que van a ser los 3, van a ser 3 extremos, en este caso 3 esquinas, 3 corners, ¿vale? Que aparecen aquí en la figura número 8, en el último paso donde nos paramos. Bueno, entonces, en nuestro caso, que no tenemos 2, tenemos 6 variables. ¿Cómo vamos a encontrar los arquetipos de forma que, por ejemplo, el diseño se acople al 95% de las personas usuarias? Pues lo primero que tenemos que hacer es transformar los datos para que todas las variables estén en la misma escala, es decir, tengan la misma media y la misma variación. Esto se llama tipificación. Esto es importante, ¿por qué? Porque no es lo mismo la longitud del brazo que la longitud de la pierna. Entonces, si no, la pierna pesaría más que el brazo, ¿vale? Entonces, les ponemos todos la misma escala. Después, descartamos, si queremos que se acople al 95%, entonces descartamos el 5% de los datos más extremos. Para ello, pues, como conocemos cuál es la distribución de la distancia al centro, a la media, pues utilizamos esto. Aquí ya hay cosas matemáticas que me voy saltando. Después ya calculamos los arquetipos. La pregunta es, ¿cuántos arquetipos? Bueno, pues si la diseñadora o el diseñador saben, dicen, ay, pues mira, dame hasta tanto, pues vale. Pero si no lo sabe, que suele ser así, pues lo que podemos hacer es utilizar el criterio del codo que aparece aquí en la gráfica, que consiste en lo siguiente. Se va calculando el valor de la función hasta el mínimo, hasta que paremos, para el distinto número de arquetipos, y justamente donde, digamos, hay un cambio más brusco, o sea, hay un codo que se llama, pues es donde podemos pensar que justamente ese va a ser el número óptimo de arquetipos, porque es donde, digamos, empieza a explicarse mejor la función a partir de ese número. Aquí vemos algunos codos, pero la historia es no darle ni muchos, porque entonces acaba sobrepasado, ni tampoco a lo mejor demasiados pocos, porque pues tampoco, quiero decir, hay que darle una solución intermedia para que pueda diseñar bien, pero sin ni sobrepasarlo ni que sean demasiado pocos. Entonces, en este caso, como teníamos 3 codos en el 3, en el 7 y en el 10, pues nos quedamos en el de 7 arquetipos, que era como que daba más información que el de 3, aunque podía ser el 3 más claro. Entonces, preferimos considerar 7 arquetipos, que son los que pasábamos a la persona diseñadora. Estos 7 arquetipos, calculamos los percentiles para cada una de las variables, para describirlos. Entonces, vemos que, por ejemplo, el arquetipo 1 era una persona, un piloto, que
que tenía unos percentiles altos en todas las variables. Aquí lo vemos, en la persona número 1. El arquetipo número 2 era una persona, un piloto, que tenía percentiles bajos en todas las variables. El arquetipo número 3 tenía percentiles altos en las extremidades, en las variables relacionadas con extremidades, pero tenía percentiles, digamos, medios en las variables relacionadas con el torso, con el cuerpo. El arquetipo 4, digamos que era como su complementario, las tenía altas, los percentiles altos en el torso, pero digamos que medio bajos en las extremidades. El arquetipo número 5 tenía unos percentiles medio altos en las extremidades y bajos en el torso. Y su complementario era el 7, que las tenía medio alto en el torso y bajos en las extremidades. Y el 6, pues es el que está sin pareja, que no tiene complementario, que tenía los percentiles altos o bastante altos en todas las variables, excepto en el brazo. O sea, sería algo así como un piloto, digamos, grande, pero bracicurto, ¿no? O sea, con el brazo corto. Pues esta sería la representación gráfica de... O sea, si deshacemos y pasamos de los percentiles a los valores de la variable, pues tendríamos la representación de las personas piloto aquí en las 7 gráficas, y pasándole estos datos de los casos extremos a la persona diseñadora, pues ya podía diseñar la cabina, de forma que si la cabina se acoplaba a estos 7 casos extremos, a los casos que eran intermedios, que están por en medio de estos casos extremos, en principio la cabina también le podría ir bien.